En el mundo entero, desde tiempos remotos, hombres y mujeres, familiares y amigos, líderes y discípulos han imaginado el futuro contemplando las llamas. Sus sueños fueron diversos. ¿Cómo pasar el invierno? ¿Cómo lograr un mundo mejor? Sueños que fueron y ya no son. Algunos nunca dejaron de ser una fantasía, pero otros se convirtieron en realidad y cambiaron el curso de la historia. Cada cambio generó nuevos cambios, nuevas tendencias e innovaciones que han impactado de manera significativa el futuro que vislumbraban ante el fuego. Muchas personas sienten gran frustración ante estos cambios porque precisamente cuando se han amoldado al cambio más reciente, se precipita el próximo, y luego otro, y otro. Cualquiera se cansa. ¿No es acaso sorprendente la resistencia de algunos ante los cambios? Sin embargo, muchas personas han aprendido a sobrellevar estos cambios. Pasan de uno a otro con facilidad y hasta con gracia. ¿Qué es lo que les permite aceptar los cambios antes que usted y yo? ¿Y cuál sería el impacto para usted y su empresa si usted tuviera la capacidad de anticipar el futuro al igual que ellos? Mi nombre es Joel Barker. Desde 1974 mi trabajo ha consistido en cómo descubrir el futuro. Me gustaría que me acompañe a descubrir cómo puede anticipar mejor esos cambios e innovaciones que se precipitan día a día. Y no solo los grandes cambios que alteran las estructuras, sino también los pequeños cambios que sin duda ejercen una gran influencia en nuestras vidas. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos es la prueba del poder de los nuevos paradigmas. Charles Goodyear, caucho vulcanizado. George Eastman, fotografía en celuloide. George Washington Carver y su uso de los cacahuetes. Alexander Graham Bell y el teléfono. Chester Carlson y la máquina Xerox. Edwin Land y la cámara Polaroid. Jack Kilby y los circuitos electrónicos integrados. Stephanie Kwolek, Kevlar. Cada uno patentó un nuevo paradigma. En los últimos 20 años, los nuevos paradigmas se han convertido en el concepto clave para entender el cambio. Los paradigmas se basan en patrones de comportamiento y las reglas que rigen dichos patrones. Primero utilizamos los patrones para establecer límites en nuestras vidas, trabajos, profesiones, nuestras empresas, y luego para determinar cómo resolver los problemas dentro de esos límites. Por lo general, el éxito está determinado en gran medida por la capacidad para resolver problemas dentro de nuestros paradigmas. En la ciencia, en el comercio, en la política, en la educación, en nuestras vidas. Cambiar un paradigma significa modificar la manera de hacer las cosas. La gente que establece nuevas reglas es el primer elemento clave en el proceso de cambio. Mediante sus nuevos paradigmas crean nuevas maneras de resolver problemas importantes. A veces sus paradigmas nos permiten resolver problemas insolubles y a menudo, como resultado de estos nuevos paradigmas, el estándar existente se vuelve obsoleto. Recuerde lo que el transistor hizo al tubo de vacío, la fotolitografía a la linotipia, el reloj de cuarzo al reloj de cuerda, o Federal Express a la entrega inmediata, y lo que la calidad absoluta le está haciendo a la cantidad absoluta. Al observar cómo estos cambios invalidaron éxitos pasados, tal vez se pregunte, ¿es que mi empresa está destinada a fracasar si no descubrimos un nuevo paradigma? ¿Es que el futuro solo está en las manos de aquellos que descubren el próximo paradigma? La respuesta es un rotundo no. No es necesario ser artífice de las nuevas reglas para tener éxito. Basta entender el papel que cumple un grupo especial de personas que logra el desarrollo de un nuevo concepto hasta su aplicación práctica. Los que cambian paradigmas no pueden presentar los nuevos paradigmas por sí solos. Generalmente necesitan la ayuda de este grupo.
Un grupo de personas tan importante que sin su ayuda el nuevo paradigma emergería muy despacio o nunca. Un grupo de personas dispuestas a enfrentar riesgos para abrir nuevos senderos. Yo los llamo pioneros de paradigmas. El espíritu pionero existe en todas las culturas. Tal vez el ejemplo más famoso ocurrió durante el siglo XIX en los Estados Unidos de América. Usaremos este ejemplo para ilustrar nuestras ideas. Los pioneros atravesaron planicies y montañas para llegar al oeste norteamericano. Llegaron de todas partes del mundo. Una vez que abrieron el camino, llegaron los colonos. Todos sabemos la diferencia entre un pionero y un colono. Es siempre el colono quien pregunta, ¿hay algún peligro? Y el que responde, no, adelante, es el pionero. Los pioneros combatieron los peligros. Las personas con espíritu pionero siempre van al frente, porque reconocen las nuevas posibilidades antes que los demás. Y porque llevan siempre la delantera, se considera a los pioneros como personas arriesgadas. Y a los colonos, que siempre van detrás, se los considera más sensatos. Es probable que en el siglo XXI sean los colonos los que deban afrontar los riesgos. Y si usted desea, de aquí en más, no solo sobrevivir, sino triunfar, tendrá que estar dispuesto a manifestar su espíritu pionero. Para entender mis palabras, debemos analizar la naturaleza del pionero de paradigmas. Recuerde que cuando nos referimos a pioneros de paradigmas, no hablamos de pioneros de espacio, sino de pioneros de tiempo. No de geografía, sino de cronología. No del este o el oeste, sino del pasado y futuro. Y debemos entender lo siguiente. Para sacarle máximo provecho al nuevo orden de paradigmas, no hace falta que usted sea el precursor de paradigmas, pero sí un pionero de paradigmas. Comencemos con un ejemplo. Esta es una reconstrucción del primer McDonald's construido por Ray Kroc en 1955. Hoy en día es una especie de monumento nacional aquí en Des Plaines, Illinois, un suburbio al noroeste de Chicago. Ray Kroc no inventó McDonald's. Lo hicieron los hermanos McDonald en el 48. Pero Ray Kroc fue un pionero de paradigmas. Observó lo que hacían los hermanos en San Bernardino, California, y así vio un sinfín de oportunidades. No inventó las reglas, pero él entendió cómo utilizarlas en su beneficio. En la conducta del señor Kroc vemos claramente tres características clave del pionero de paradigmas. Primero, a pesar de que no existían datos concretos para probarlo, Ray Kroc sabía que el concepto de McDonald era una gran oportunidad. Analizaremos qué significa poseer este tipo de conocimiento. Segundo, tuvo el coraje de llevar a la práctica sus convicciones. Para los pioneros de paradigmas esto requiere un coraje muy especial que es importante comprender. Tercero, Ray Kroc comprendió que eso significaba tiempo y esfuerzo. Sabía que tomaría tiempo y perseverancia hasta que su idea rindiera frutos. Y claro, el tiempo le dio la razón. Analicemos ahora en detalle todas estas características del pionero de paradigmas. Comencemos con ese tipo especial de conocimiento de los pioneros de paradigmas. Ray Kroc lo tenía. Para explicarlo, quisiera dibujar una especie de mapa. Los pioneros siempre utilizaban mapas, pero al ser los primeros, sus mapas estaban llenos de incógnitas. Los colonos siempre esperaban los mapas detallados. ¿Recuerdan que dije que los paradigmas nos ayudan a resolver problemas? Quisiera dibujarles un gráfico, una especie de mapa, para ilustrar este concepto. El eje horizontal es el tiempo. El eje vertical, los problemas resueltos. Los nuevos paradigmas comienzan aquí. Los que cambian los paradigmas resuelven un par de problemas rompiendo con las viejas reglas y comienzan a crear nuevas reglas. Esto es solo un bosquejo. El desarrollo continúa así, despacio al principio,
porque los problemas no se pueden solucionar rápidamente hasta no entender las reglas. Luego, más y más rápido a medida que se va entendiendo el nuevo paradigma y usted descubre una nueva serie de problemas para resolver. Finalmente, aún más lentamente, ya que solo quedan los problemas más difíciles del paradigma. Fase A, fase B, fase C. ¿En qué parte de esta línea aparece el pionero de paradigmas? Aquí. A mediados o fines de A o a principio de la fase B. Pregúntese, ¿cuántos datos existen a esta altura que prueben que este nuevo paradigma resolverá una cantidad de problemas? Recuerde, nada de todo esto existe todavía. La respuesta es nunca los suficientes. ¿Cómo sabe el pionero de paradigmas que su idea es la correcta? Usa algo que aún no comprendemos muy bien, la intuición. La intuición es la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. Voy a repetirlo. La intuición es la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. En cierto sentido es el mismo concepto del que hablaba Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, cuando hablaba del acto de fe. Esto significa que si debe justificar sus decisiones con datos, estos nunca son suficientes. Cuando se encuentra ante una encrucijada en el camino y debe decidir si continuar por el viejo sendero usando el viejo paradigma o dar la vuelta y tomar un nuevo rumbo, nunca dispondrá de la información necesaria para probar si ha tomado la decisión correcta. Volvamos al ejemplo de McDonald's. ¿Qué sabía Ray Kroc de los puestos de hamburguesas de los McDonald's antes de viajar a San Bernardino en el 54? Solo que utilizaban muchos mezcladores múltiples. Recuerden, tenía 52 años de edad y era un empresario exitoso. Tenía mucho que perder. Y sin embargo, en solo un día y medio, decidió convertirse en el concesionario nacional para los hermanos McDonald. ¿Cómo llegó a tal decisión en menos de 36 horas? Tuvo la intuición de los pioneros de paradigmas de que su idea era acertada. Lo más impactante es que no solo fue el pionero de una nueva compañía, sino de toda una industria. Docenas de compañías han seguido su fórmula de comidas rápidas, baratas, en establecimientos limpios y cómodos. Es probable que para algunos en 1954 la decisión de Ray Kroc haya parecido frívola, pero la historia atestigua su brillante intuición. Si usted es un pionero de paradigmas, sabe que está haciendo lo correcto, su intuición se lo dice. Cuando los colonos preguntan, ¿hay algún peligro?, lo que quieren son datos, problemas resueltos, prueba de que no existen riesgos en adoptar el nuevo paradigma. ¿Quién genera estos datos? Los pioneros. Al pensar en Ray Kroc, Tom Watson, de IBM, Fred Smith, de Federal Express, Akio Morita, de Sony, Sam Walton, de Walmart, u otros pioneros de paradigmas, muchos exclaman, simplemente tuvieron suerte. Estaban en el lugar y en el momento indicado. Yo les digo que ellos utilizaron su intuición para determinar si sus ideas eran buenas o no. Aquellas personas que no comprenden o no confían en la intuición solo pueden explicar el triunfo de los pioneros en términos de suerte. Fue la intuición. La intuición solamente no basta para convertirse en un pionero de paradigmas. Todos conocemos gente con buena intuición que nos dicen, yo sabía eso hace 5 años. Siempre parecen quejarse. ¿Por qué no hicieron algo al respecto? ¿No es eso lo que nos gustaría preguntarles? Y, sin embargo, sus respuestas por lo general no son honestas, porque la verdad es que les faltó coraje. El coraje es el segundo atributo esencial de los pioneros de paradigmas, la voluntad de afrontar grandes riesgos. Piense en el coraje necesario para cruzar las grandes planicies.
Como símbolo de su coraje, los pioneros iniciaron la tradición de parar después de haber recorrido un tercio del camino y grabar sus nombres en el granito de la roca de la independencia. H.F. Hart, 24 de mayo de 1865. C.B. Chapman, 10 de junio de 1850. J.J. Hollingsworth, 11 de junio de 1862. Los nombres del coraje, grabados en piedra. Un homenaje al espíritu pionero. Es muy fácil observar el futuro desde la comodidad de su sillón. Es muy diferente cargar sus pertenencias y contribuir a su creación. El coraje es la característica que le permite concretar su intuición. Y si tiene el coraje de un pionero, usted también encontrará una roca en donde grabar su nombre. Aquí en la planta de Nucor Steel en Crawfordsville, próxima a las montañas de chatarra, en medio de los fértiles campos de Indiana, Nucor ha revolucionado la industria del acero. La colada continua de planchones delgados inventada por Manfred Kolikowski, un ingeniero polaco. Antes de Crawfordsville se requerían 915 metros de rodillos para fabricar laminado en caliente. Nucor solo necesita 90 metros. Gracias a la fantástica máquina de fabricación de planchones delgados. La primera en su tipo en el mundo. Muchos intentaron desarrollar esta tecnología. Durante el siglo XX los alemanes trataron y fracasaron. Los japoneses también fracasaron. Los rusos, franceses, ingleses, suizos e italianos intentaron y fracasaron. Frente a todo este fracaso, Nucor trató y triunfó. Eso es coraje. Desde chatarra de acero a acero fundido, a colada continua, a laminados en caliente. Los resultados, la planta de fabricación de acero más eficiente del mundo. Mientras viejas fábricas de acero permanecen en desuso o fuera de competencia, vestigios de los fracasos del pasado, Nucor sigue adelante. Una compañía que refleja el espíritu de los pioneros de paradigmas. A la intuición y el coraje debemos agregarle un ingrediente final, un compromiso con el tiempo. Es una larga caminata a Oregón. Los pioneros de paradigmas comprenden el tiempo que toma transformar una simple idea en un paradigma eficaz. A Ray Kroc le tomó media década. A Ken Iverson de Nucor le tomó más de 10 años. A los ingenieros japoneses de JBC les tomó un cuarto de siglo desarrollar la videograbadora VHS. Los pioneros de paradigmas saben que no hay caminos fáciles y claros porque siempre van al frente. Ellos abren los senderos. Beneficios y riesgos. Una realidad. Pero creo que los riesgos de no mantenerse a la vanguardia aumentan cada día. Aún ahora las empresas con espíritu pionero están sacando gran ventaja a las demás. ¿Cómo clarifico este punto? Haciendo dos preguntas. Primero, ¿qué nación tiene el índice más alto de crear nuevos paradigmas en los últimos 50 años? Su respuesta debería ser los Estados Unidos de América. Los logros de Estados Unidos, el transistor, la televisión a color, grabación en video, el horno de microondas, comidas rápidas, computadoras personales, programas de computación, recombinación genética, discos duros, la máquina de fax. Pero ahora debo hacer una segunda pregunta, para ilustrar mi concepto. ¿Cuál es la nación líder pionera de paradigmas? Su respuesta debería ser Japón.
Mucha gente piensa que el éxito de Japón se reduce simplemente a copiar las ideas de los demás. No lo crean ni por un instante. Son pioneros de paradigmas, tal vez los mejores del mundo. No crean que ellos se basan en las ideas terminadas de otros. Actúan temprano en la curva del paradigma y luego, mediante largas horas de trabajo, inteligencia y un compromiso de dedicación a largo plazo, logran llevar el concepto del nuevo paradigma a la práctica. Aquí al sudeste de Kioto tenemos un ejemplo del espíritu pionero de Japón. Sharp fue el primero en producir y vender pantallas planas de video que se activa a color, toda una innovación tecnológica. Primero se utilizó en computadoras, pero detrás de estas paredes, Sharp está construyendo pantallas planas más grandes para televisión. A nivel mundial, este mercado vale miles de millones de dólares. ¿Quién inició esta revolución tecnológica? Westinghouse, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, a principios de 1970. Es fácil ver por qué esta pantalla tiene el potencial de dominar el mercado, la precisión, los colores, el diseño, tantos usos. Pero nadie en los Estados Unidos estuvo dispuesto a invertir el tiempo y el dinero necesarios para llevar esta idea a la realidad. Solo los japoneses. Compraron las patentes y lo hicieron. ¿Cómo se pierden estas oportunidades? Mucha gente requiere muchos datos antes de tomar una decisión. Encuestas de mercado, análisis de riesgo, costos de producción, ganancias. ¿Dónde están las cifras? Los inversionistas quieren seguridad, inversión a bajo riesgo. Es la mentalidad del colono. Recuerden, no puede haber cifras hasta que los pioneros generen esas cifras. El espíritu pionero y el riesgo asumido llevó a los japoneses a crear la grabación en video, máquinas de fax y pantallas planas de matriz activa de los Estados Unidos, relojes de cuarzo de Suiza, revestimientos de diamante de la Unión Soviética, lógica difusa de la Universidad de California en Berkeley, discos láser de Holanda y sobre todo el concepto de calidad total de W. Edwards Deming y Joseph Durand de Estados Unidos. Y esta es una lista incompleta. Por supuesto, el resto del mundo tiene datos precisos sobre estas cosas, gracias a los japoneses. Los japoneses fueron los precursores de la idea norteamericana de calidad total. Durante el siglo XX, las grandes compañías han tenido la tendencia a esperar a que las pequeñas compañías sean las precursoras de nuevas ideas, y luego, cuando éstas triunfan, adquieren el control de las mismas con el poder de su dinero. Pero cada vez será más difícil para estos usurpadores si a las nuevas ideas uno le añade el proceso de mejoramiento continuo. Kaizen en Japón significa encontrar cada día una manera de mejorar cada aspecto de su producto o servicio y los procesos utilizados para lograrlo. No tiene que ser una gran mejora. Una décima del 1% es suficiente, pero hay que hacerlo todos los días. Kaizen cambia el nivel de la curva de su paradigma. En vez de ir así, ahora va así. Como resultado, cuando el colono que llega tarde pregunta, ¿hay algún peligro?, el pionero responde, no, pero ya no queda nada. Por eso el siglo XXI es el siglo para los pioneros. Lo que hizo Sony con el Walkman. Presentó su producto en el 79. En 12 meses, las demás compañías se lanzaron a competir. En el 81, Sony mejoró el producto reduciendo su tamaño e introdujo el Walkman 2. Todos los demás productos perdieron actualidad. Varios meses después, los competidores introdujeron su versión de un modelo más pequeño. Sony volvió a mejorar su producto. Durante esos 10 años, Sony redujo los requerimientos de energía, agregó una pila recargable, creó un nuevo sistema de sintonización, agregó 2 salidas más para auriculares, logró un modelo más pequeño y liviano,
a prueba de agua. Aumentó la fidelidad, redujo los costos de producción e incrementó el rendimiento. Mejoramiento continuo. Kaizen, Kaizen, Kaizen. Y ni siquiera hemos mencionado otras de las innovaciones de Sony. Rebobinado automático, bajos y agudos, control remoto, auriculares sin cables. Después de una década, desde su lanzamiento, la gente del mundo entero piensa que Sony es sin lugar a dudas el mejor Walkman. Lo que trato de sugerir aquí es un tipo de fórmula. Espíritu pionero, más un proceso de mejoramiento continuo, equivale a que el colono lleve las de perder. Será muy difícil competir con los pioneros de paradigmas que cumplan con el proceso de calidad total y mejoramiento continuo. ¿Cómo se llega a ser un pionero de paradigmas? Le ofrezco algunas sugerencias. Hay que tener la mente abierta. Primero, haga lo que hacen los japoneses. Supere las limitaciones de su trabajo, su empresa, su país. Observe lo que hacen los demás. La gente inteligente está rompiendo los esquemas en el mundo entero. Descubra a los que cambian los paradigmas y entable una amistad. Segundo, quizás tenga que romper sus propias reglas respecto a sus éxitos pasados para poder triunfar en el futuro. Y es probable que estas reglas sean impuestas por alguien ajeno a su organización. Tercero, nuevos hábitos de lectura. Amplíe sus intereses. Lea sobre temas sobre los que no es del todo experto. Lea para descubrir nuevas ideas y cómo las puede adaptar a sus necesidades. Cuarto, como si buscara oro, no importa cuán buena sea su intuición, nunca tendrá la certeza total. El fracaso es una posibilidad, pero no puede dejar que la idea del fracaso detenga su espíritu pionero, porque a largo plazo las ganancias superarán con creces a las pérdidas. Como no existe una manera de predecir exactamente de dónde vendrá su nuevo paradigma, la idea es muy simple. Escuche, escuche, escuche. Escuche a sus compañeros de trabajo, escuche a sus clientes, escuche a sus proveedores, escuche a la competencia, escuche a cualquiera que tenga algo que decir sobre sus paradigmas. El papel de los pioneros de paradigmas no es descubrir nuevas leyes, sino ponerlas en funcionamiento. Convierten los nuevos paradigmas en realidad. Gracias, pioneros de paradigmas. Muy pocos de nosotros cambiaremos paradigmas. Es un camino prácticamente inexplorado. Pero podemos elegir el camino de los pioneros. Es un camino de intuición y coraje. Es un largo camino en donde siempre deberemos afrontar riesgos. Ya sea un individuo, o una institución, o una empresa, o una comunidad, los principios son los mismos. No debemos temer la incógnita del futuro. Debemos llegar al límite sin retroceder. Comprender que más allá de los límites conocidos hay un mundo de oportunidades desconocidas. Por eso el futuro es tan especial. El día de hoy se acaba, pero siempre habrá un mañana. Siempre habrá una idea que contribuye a crear un mundo mejor. El grito de los pioneros de paradigmas será siempre ¡en marcha! Ha llegado el momento de descubrir las oportunidades que están más allá del horizonte.